Y faltan 10 minutos para las 12 del mediodía y como todos los jueves tenemos nuestra sección de historia con Ana Sánchez porque el 11 de septiembre es el Día del Maestro. Siempre se habla del Día del Maestro, pero en la educación la mayoría son mujeres y no se habla del Día de la Maestra, así que Ana Sánchez nos va a contar un poco qué pasa con esto. Buen día, Ana. Hola, Lu. Buen día, Ana. Ahí nos estaban poniendo... ¿Me escuchan bien? Sí, bien, nos estaban poniendo un tema, Nunú. Sí, a ver si lo sacan. Escuchamos un poquito. Una versión. ¿Listo? Contanos. La letra falta. A ver si llega. En su pecho la niñez de amor un templo te ha levantado y en él sigues viviendo. Sí, las canciones que uno odiaba Bien. cantar en la primaria, ¿viste? Te las hacen con onda igual, ellos hacen que las quieras cantar. Sí, ¿no? ¿Cómo ponerle onda a Sarmiento, no? Se llama. Bueno, sí. Difícil. Esa es una versión, me parece, del Bicentenario, de los festejos del Bicentenario. Así es. Bueno, sí, mañana es el Día del Maestro. ¿Cómo lo recuerdan ustedes a Sarmiento? ¿Qué aprendieron o qué se acuerdan de la escuela? Hay cuestiones contradictorias, ¿no? Sí, Por la sí. filosofía. Es Contradictorias. complejo. Complejo. Pero bueno, sí, es un personaje que tiene sus controversias. Bueno, les cuento un poquito de dónde, bueno, qué hizo, ¿no? Como mini biografía. Bueno, fue maestro, periodista, escritor, político, funcionario en muchas oportunidades y presidente en 1868. Les preguntaba cómo lo conocen ustedes, porque bueno, en general, en la escuela, por lo menos, si uno se queda un poco con eso, aparece como las dos figuras, ¿no? El padre de la educación, ¿no? Porque bueno, digamos, de alguna manera fue el que ideó la idea de la escuela pública obligatoria y mixta para todos. Y también por su odio a los pueblos indígenas, a los criollos y a los gauchos. Eso también, digamos, es algo que si bien no nos enseñan eso mucho en la escuela, aparece, ¿no? Como esa figura. Y yo me preguntaba cuando preparaba esta columna, porque además es una columna que obviamente yo soy docente y es como un homenaje a todos mis compañeras y compañeros, ¿cómo pueden congeniar estas dos figuras tan opuestas, ¿no? O sea, porque ustedes decían, bueno, es contradictorio. Bueno, veamos un poquito de dónde sale esta figura. Fue un intelectual que de alguna... Hagamos un recorte, porque ahí da mucho para hablar Sarmiento, ¿no? Pero fue un intelectual que de alguna manera representaba los intereses de una clase que estaba en formación en ese momento, que era la oligarquía criolla. Era un momento en el que comenzaba a formarse, consolidarse en nuestro territorio el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, a nivel internacional, igual el mundo estaba ya marchando hacia el imperialismo y había que pensarlo, se debatía qué rol iba a jugar Argentina, o sea, qué relación iba a tener este territorio con lo que pasaba a nivel internacional. Sarmiento tenía un modelo, ¿no? Muy claro de desarrollo económico. Él había viajado a Estados Unidos, había conocido la experiencia de los farmers norteamericanos, que eran como, digamos, una organización, como si dijéramos, de gente que trabajaba la tierra, digamos, porque estaba muy organizado, empresarios, digamos, que vendían su producción y de alguna manera hacían algo más productivo con la tierra que lo que él evaluaba que hacían los pueblos originarios y los gauchos, ¿no? Entonces él apostaba a que la élite porteña tuviera ese rumbo, siguiera ese rumbo productivo desde el campo, que era una de las cosas centrales en nuestro país como recurso. Y apostaba a la modernización autónoma del capitalismo desde ese lado, ¿no? Pero bueno, finalmente ese proyecto fracasó y esa oligarquía a la que él apostaba, que fuera desarrollista, digamos, se volvía cada vez más poderosa y optó por hacer de nuestro país un apéndice de la industria inglesa y bueno, un territorio que fue sobre todo productor de materias primas, dependiente en esos inicios, empezaba a ser más dependiente del capital inglés después de la independencia en España. Bueno, como les decía, entonces, Sarmiento, para él la educación era como un instrumento central en esto, ¿no? Porque de alguna manera podía poner fin a lo que era la colonización hispánica y fomentar así como la iniciativa ciudadana y crear ciudadanos, a lo que él le daba mucha importancia.
Pero Sarmiento se imaginaba una educación, ¿no?, de las personas que realmente vivían y habitaban en este territorio, en lo que llamaba La Pampa, que eran otros sectores, digamos, no era lo que él tenía en su cabeza. Y de esos sectores, de los originarios, de los gauchos, tenía las peores opiniones. Bueno, ahí hay un montón de textos, van a encontrar las barbaridades que justamente les decía pueblos bárbaros, ¿no? Es el que no decía eran solamente civilización o barbarie, ¿o no? o barbarie, es uno de los textos más importantes, sí. No eran solamente opiniones, ojo, porque no es que él decía, bueno, no sé, hay que educar digamos, estos ciudadanos, o estas personas tienen que desaparecer y hay que educar, no solo escribía, digamos, ¿no? Sino que también fue un hombre de acción, o sea, Sarmiento equipó y ayudó a preparar el ejército que tiempo después, no mucho, pero un tiempo después, con la presidencia de Avellaneda, que era como alguien con quien él tenía una ligación política, iniciaron la avanzada militar, que en realidad fue una matanza masiva a las comunidades originarias para quedarse con esas tierras, que se conoce como la conquista del desierto, y que por estos días seguramente vieron memes o gente que reflotó este debate, porque bueno, ahora aparece esta situación, ¿no?, como ustedes informaron en el programa, de la toma de tierras y la discusión de una vivienda digna, y bueno, en realidad los que tomaron nuestras tierras y los que desaparecieron a los que vivían acá fueron los capitales internacionales que se quedaron después de esas matanzas asesinas, se quedaron con esas tierras para hacer negocios, ¿no? Bueno, Sarmiento, como les decía, había viajado a Estados Unidos, y acá aparece esto de las mujeres porque, claro, nosotros somos la mayoría, las mujeres somos la mayoría en esta actividad, y aunque ahora con el tiempo hay más docentes varones, pero generalmente fuimos mujeres siempre. Y él tenía este impulso, esta idea también de la educación, la había sacado un poco del modelo norteamericano que había visto con su viaje, y para implantar este modelo educativo, lo que hizo fue lograr que se vinieran algunas decenas de educadoras norteamericanas a la Argentina a que pusieran en práctica la creación de nuevas escuelas en diferentes regiones de nuestro territorio. Y esa experiencia, bueno, les dije, como él tenía como el plan de modernización y autonomía, ya les dije de nuevo, reitero, sobre la base de desaparecer a gran parte de las comunidades que vivían en nuestros territorios. Pero bueno, él tenía como una idea esta de modernización que intentaba imponer con este plan de las maestras norteamericanas que venían, pero la tendencia que tenían estas maestras en un principio era un enfoque más progresista, podría decir, o democrático, en muchos casos se transmitía eso. Pero bueno, eso fue quedando desplazado, ¿no? Porque justamente, como les decía, el proyecto que se fue imponiendo fue otro, económico, y la educación pasó a ser una educación que tiene una pedagogía más normalizadora, justamente para el plan de país y de Estado que se estaba forjando, digamos, ¿no? Y todavía un poco perdura esta idea de la educación conservadora, y bueno, una educación también donde no hay espacios democráticos y donde los chicos son como alumnos, esta idea de que los alumnos no tienen luz y que el docente viene a imponérselo. Bueno, ¿qué pasó? Ahí tuvo una generación segunda, digamos, de mujeres que se educaron en esas primeras escuelas que hubo, que aprendieron parte de esta experiencia y que tomaron esta experiencia, pero empezaron a tener voces disidentes con esta idea normalizadora de la educación. Y entonces yo, cuando preparaba esta columna, dije, bueno, voy a aprovechar para hacer un homenaje, ¿no?, a las mujeres educadoras que aprendieron esto y que cuando ellas tuvieron que ser educadoras, ya inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, se convirtieron en educadoras, pero también en luchadoras por sus ideas, por sus derechos y por la educación. Y acá quiero reconocer, hay varias que podemos recordar, pero una de ellas es Raquel Camaña, que fue una de las primeras en querer incorporar la educación sexual en los planes de estudio. Imagínense el revuelo, la iglesia, bueno, todo lo que le hicieron a esta mujer por querer incorporar en los planes de estudio la educación sexual. Y además ella se centraba mucho en la educación para los niños más pobres y los huérfanos, que eran tratados malísimamente mal. Ella decía que había que educar más al que más lo necesitaba, ¿no? Por supuesto, bueno, como les dije, la persiguieron, todo tipo de negativas para empezar a incorporar la educación sexual, y Raquel Camaña fue compañera, o sea, digamos, tuvo instancias en común con Julieta Lanteri, la feminista Julieta Lanteri, y con ella organizó el primer Congreso del Niño, donde pudo exponer sus aportes a una nueva mirada de la pedagogía, como les decía, más democrática y fijándose, digamos, en las necesidades de los niños. Y otra es
Florencia Fossati, que era mendocina, que los compañeros de Mendoza la reivindican mucho, que además de luchar por toda una renovación pedagógica, ¿no?, que incluía una escuela laica, democrática y autogestiva, que como les digo era muy revulsivo en esa época eso, fue una dirigente de las primeras huelgas masivas de maestras en su provincia, que me parece importante porque fue lo que permitió dar las primeras organizaciones sindicales y empezar a pensar a las docentes como trabajadoras que tenían derechos y que debían respetarse, no solamente como mujeres que tenían una vocación, porque bueno, de alguna manera ser maestra era ser como la segunda mamá, y ese rol maternal que se supone que cumplimos, lo cumplíamos en la escuela y entonces no éramos sujetas de derechos laborales, ¿no? Entonces, de alguna manera, Florencia Fossati lo que permitió fue avanzar en eso. Y bueno, nada, me parece que está bueno que puedan, si quieren, les interesa chusmear un poco más quién fue, qué pasó y qué debates había alrededor de la figura de Sarmiento, porque hay un montón escrito en la sección de historia, en el diario. Este fin de semana va a salir una nota alusiva en Ideas de Izquierda. Y bueno, nada, me parece que no la educación ni la salud. Y bueno, hay muchas y muchos que pelean, como pelearon Florencia Fossati y Raquel Camaña, y que seguimos luchando por un mundo mejor para nosotros y para nuestros pibes y para las nuevas generaciones. Así que me parecía que estaba bueno poder hacer un homenaje también a mis compañeras y a las docentes. Nos Totalmente, sumamos, Ana, a ese homenaje, por supuesto, y un saludo a todas las trabajadoras de la educación, los trabajadores de la educación, y recuperar estas historias de lucha donde muchas mujeres también se pusieron al frente de esa pelea. Así que bueno, muchísimas, mañana... hay un montón más. Así que bueno, en otras columnas las abordaremos, porque nunca nos contaron esta historia y siempre nos hablaron de Sarmiento. Bien, bueno, y mañana te vamos a mandar un especial saludo también Bueno. por este día de Gracias, las chicas. maestras y los maestros, vamos a decir. Gracias, chicas. Bueno, un abrazo, Ana Bueno, les mando un Sánchez. saludo grande, que estén bien. Un beso. Ana Sánchez con la sección de historia en Se Tenía que Decir, 12 del mediodía, ya volvemos.